¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Pero muy buenas tardes. Esperemos que esta vez ya, lo que pasa es que hace rato no entramos, pero tuvimos un detalle. Estamos haciendo algunas pruebas para poder interactuar junto con todos ustedes a través de, pues, de estas redes sociales, a través del Facebook. Es una herramienta muy importante, muy hoy en día imprescindible dentro de, pues, de la vida social, política, cultural. Y pues qué mejor que utilizarlo, ¿verdad? Dentro de la cuestión cultural. Es importante que vayamos poco a poquito creando conciencia cultural, que muchas de las veces nosotros tratamos de participar dentro de, pues principalmente dentro de todo lo que se refiere a la rama cultural. Y pues yo sí trato de participar dentro de estas encomiendas culturales, porque en primer término a mí sí me gusta mucho. Me gusta mucho interactuar, me gusta mucho comunicarme con ustedes a través de la cultura. Creo que es parte importante, es el cimiento de cada pueblo, y yo creo que lo menos que podemos hacer quienes tratamos de participar dentro del nivel cultural, pues tratar de participar y forjar parte de lo que nos atiende desde ciudadanos como descendientes de, independientemente de cualquier cultura, ¿no? Entonces yo sí soy de la idea de que pues participemos y colaboremos dentro de estas actividades. Les decía, vamos a aprender algo en náhuatl. Si ustedes tienen alguna palabra que hay que aprenderla, igual la vamos aprendiendo y la vamos escribiendo, a manera de que vayamos interactuando dentro de todo esto. Y vamos a interactuar de esta forma, ¿no? Porque muchas de las veces al escribirlo desconocemos cómo se pronuncia, ¿no? Por ejemplo, tenemos el primero que está aquí está el cursor, lo estoy subrayando. Por ejemplo, papel, amatl, así suena amatl, TLE, amatl, ¿vale? Lana, o sea, no lana de dinero, lana en prenda, o sea, el tipo de prenda, lana, tzomik, así se escribe, tzomik. Algodón, ishkatl, ¿sí? Ishkatl. Casa, cali, calle, ostri, lodo, soquitl, ¿vale? Bueno, vámonos con otra palabra. Vamos con otra palabra. Espero que si alguien quiere preguntar alguna palabra, con gusto, y si la tenemos lo vamos a comentar. Por ejemplo, ¿cómo se dice piedra? Un ejemplo, piedra, escribimos tetl, ahí está, tetl, así se escribe, piedra, tetl, ¿sale? Y vámonos con otra palabra. Este video lógicamente que se va a quedar dentro de ustedes, para que ustedes también al rato lo vayan, principalmente en la pronunciación, ¿no? Muchas veces la pronunciación es lo que dice, bueno, cómo se pronuncia, ¿no? Vámonos con lumbre. Lumbre en náhuatl es tletl, así, tletl. ¿Sí? Se utiliza mucho la lengua así muy pegadita, tletl, ¿sí? Entonces, eso es lumbre. Vámonos con otra palabra. Por ejemplo, nos vamos con agua, que es lo más sencillo, ¿verdad? Agua, todo el mundo sabe cómo se escribe, cómo se pronuncia agua en náhuatl, ¿sí? Atl, 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 ¿sale? Sí, vamos con más palabras. Vamos a ir aprendiendo palabras, vamos a irlo poniendo y los vamos poniendo en náhuatl para que también ustedes los vayan viendo. Este video va a quedar y pues ojalá y también les sirva de algo, ¿no? Por acá, saludos para Tonati Mesli, que ya se conectó, al buen Otto, un saludo para el buen Otto, un saludo cordial para él. Y para los que están conectados también, no veo las conexiones porque está fallando el internet, parece, pero espero que se vaya recuperando. Bueno, vámonos con otra palabra, ¿sale? Vámonos con otra palabra para que, por ejemplo, carrizo. El carrizo es acatl. Acatl. Así suena, acatl. ACAETL, acatl, ¿vale? Vámonos, ya llevamos algunas palabras, ojalá y los vayan, incluso acuérdense que hoy en día se puede descargar todo esto y lo pueden tener el audio y pues vayamos aprendiendo en náhuatl
sin necesidad de que vayan a una escuela, porque hoy en día las escuelas son caras, La más cara de las universidades en idiomas es el náhuatl, aunque no lo crean, Pese a que nacimos en tierra azteca, algunos en otras culturas, pero pues pese a eso, muchas de las veces pues sí, como que es más situaciones de tipo, ¿no? Bueno, vámonos con más, vamos con más palabras, los vamos escribiendo y los vamos pronunciando. Para acá Marta Martínez dice saludos. ¿Qué tal, Marta? Un saludo para ti, al buen Otto. Gracias Otto, igual, un saludo cordial para ti. Vámonos con otro, vámonos con a ver, vamos a ver aquí, es que tengo unas letras que no concuerdan. Vámonos con, por ejemplo, ¿cómo se dice joven? Joven. Algunos lo pronuncian de forma, nosotros lo conocemos como Telpochtli. Telpochtli. Joven. Dice por acá Ever Trevillo Martínez Panolti, Tlanchihua. Nica en Tlaxculoa Asha. Aquí estoy escribiendo, les digo, Un saludo para Juan Mora y para buen Rodrigo Mora, que también está conectando. ¿Sale? Joven, Telpochtli. Acá está, Telpochtli. ¿Sale? Joven. ¿Sale? Por ejemplo, niña. Niña, lo podemos decir como Tacotzi. Tacotzi, niña. ¿Te escucha chistosa? Tacotzi. Niño. Niño, nosotros le podemos decir Chocotzi. Chocotzi. ¿Vale? Espero que se vaya escuchando bien la pronunciación, ¿no? Por ejemplo, señor. O sea, señor. Cuálica. Pues, señor. Totlatzi. Totlatzi. Incluso Totlatzi también es como un tío, Cuando no conocemos a alguien, en náhuatl decimos, Aquineca Totlatzi. ¿Quién es ese señor? Aquineca Totlatzi. ¿Quién es ese señor? Señor Totlatzi. Vale. Vámonos con otro. Por ejemplo, en algunos, por ejemplo, señora. Nonanzi. Nonanzi también puede ser mi tía, ¿no? Saludos para el buen Chendis. ¿Qué onda, Chendis? ¿Cómo estás? Señora Nonanzi. Compartan el video, esto es cultura. ¿Sí? Y ahorita que podemos interactuar, pues vamos a hacerlo, Vamos a hacerlo, vamos a ocupar las redes sociales para algo positivo, para algo bueno, ¿vale? Nonanzi. vamos con, por ejemplo, dice, saludos, bueno, Yair, como siempre, todos los días aprendiendo algo nuevo con usted. Gracias, Yair, ¿cómo estás, Yair? Un saludo para ti, espero que estés bien. Igualmente, gracias por estar dentro de la transmisión. Dentro de la transmisión, muchas gracias, muchas gracias. Vámonos, dice, ¿cómo se dice gracias y de nada? Gracias. Escribimos gracias. Eso me gusta, que me pregunten. Y lo que no podemos lo inventamos. No, no es cierto. Gracias. Kamati. Kamati. ¿Vale? Gracias. Kamati. De nada. De nada. Amitla. Kamati. Amitla. Gracias. De nada. ¿Vale? Ahí está. Ahí está. De nada, Amitla. ¿Vale? Es parte de... Ya llevamos buenas palabras, Miren, a ver, llevamos, por ejemplo, desde papel, amatl, lana tzommitl, algodón ishkatl, casa cali, calle ochtli, lodo soquitl, piedra tetl, lumbre tletl. Diferente, no es lo mismo tetl y tletl, no es lo mismo, cambia una palabra. Agua atl, carrizo acatl, joven telpochtli. Saludos a mi barrio, el barrio de los toltecas, especialmente a mi padre Armando, nombre, sí, el profesor Armando Martínez Velázquez. Mis reconocimientos para el maestro Armando, un buen orador, un buen Següey Tlahtoani, un hombre conocedor de la lengua, de la palabra y del poema. Señora Nonanzi, gracias Kamati, de nada, Amitla, ¿sale? Gracias a la gente que está entrando, muchas gracias. Compartan el video, estamos aprendiendo náhuatl. Ustedes me quieren decir, por ejemplo, vamos a hablar de corazón. Corazón, ¿vale?
YOLO. YOLO. Corazoncito. Corazoncito. Perdón. Corazoncito. YOLOTZI. YOLOTZI. A ver, para que le digan a la novia, corazoncito, díganle, no YOLOTZI, mi corazoncito. ¿Sale? Dice por acá el buen Josué, dice, bien, profe, como siempre, dando lata y siguiendo sus transmisiones. No, pues gracias. Gracias por participar en las transmisiones. De todos modos, el video va a quedar y ustedes lo van a ir. Lo bueno es que estamos pronunciando. Ahora ya no les dejo ahí, ya es muy diferente, ¿verdad? Vámonos con más palabras, vamos con más palabras. ¿Cómo se dice hermana? Hermana, ¿sí? Hermana se dice, mi hermana, no, hermana, huelte, pero podemos, regularmente es no huelte. Vamos a escribir, no huelte, así, vamos a escribirle, estamos, a ver, estoy mal. Huelte, no huelte. Hermano, ¿cómo se dice? Hermano, ¿cómo se escribe en náhuatl? Nokni, mi hermano, ¿sí? Puede ser mi hermana, no huelte, mi hermano, nokni. ¿Cómo se dice trabajo? Trabajo. Tequipano. Ahí está. Dice por acá, ¿cómo se dice? Dice a los abuelos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta luego. Esas palabras, ¿cómo se dice, profe? Oh, muy bien, buenos días. A ver, vamos a escribir buenos días. Buenos días se dice tonali. Buenas tardes se dice cualitlasca. Tlaxca lleva la J como Tlaxca, ¿sí? Buenas noches, cualiyuali. Y dice hasta luego. Se dice it motasque. Hasta mañana. Hasta mañana se dice mostla. ¿Sale? Ahí vamos aprendiendo. Espero que lo vayan leyendo. Le abrí un poquito a 36 puntos en la letra para que lo vean, principalmente los que tienen teléfono. Porque regularmente, ¿cómo estás? ¿Cómo se dice cómo estás en náhuatl? ¿O me estás saludando? Bueno, igual. ¿Cómo estás? Kenihkitika. ¿Cómo estás? Kenihkitika. Así. Kenihkitika. Por ejemplo, para decir estoy bien. Cualinica. ¿Sale? Cualinica. Ahí vamos. Ya vamos interactuando. Ya ven que poco a poco vamos aprendiendo. Ustedes aprenden y yo ejerzo nuevamente, porque no se crean, a veces al no hablar tanto el náhuatl, más bien porque a veces desafortunadamente se nos pierde. Dice Omar Elín Arroyo, gracias. Amitla, de nada. A veces sí se nos olvida, ¿no? Y los jóvenes de ahora, en los pueblos autóctonos, en los pueblos donde aún predomina cualquier tipo de lengua, pues muchas de las veces no saben el náhuatl, ya no lo conocen, ¿no? Estoy bien, cualinica, ¿sí? ¿Cómo se dice día? Día, y muchos, porque día y soles se dice lo mismo, tonati. Porque también tonati puede ser de calor, ¿no? Tonati. ¿Han escuchado que algunos se llaman tonatiuh?
¿sí? El sol, ¿no? Bueno, vamos aprendiendo más. Noche, ¿sí? Noche se dice yoak. Noche se escribe yoak y se pronuncia yoak. Noche. ¿Sale? Por ejemplo, muchas gracias. Muchas gracias es tlazojkamati. Muchas gracias. ¿Sale? Espero que esté saliendo bien la transmisión y que gracias a los que están interactuando. Muchas gracias. Dulce Miranda Juárez, saludos para ti. Dice a los abuelos, claro que sí. Dice, ¿podrías hacer canciones más compuestas como hola, ¿cómo estás? Podría ser oraciones. Hola, ¿cómo estás? A ver. Hola. Una oración. Hola, ¿cómo estás? Y vamos a poner vamos a ponerle hola. Porque, bueno, y es que, bueno, ahorita les explico. Que Niki Tika Te. En lugar de hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? En lugar de hola. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Qué Niki Tika Te? ¿Cómo estás tú? ¿Qué Niki Tika Te? Así. Kenis Kitikate en lugar de hola. Hola, Tehuatzi, señora. Fíjese que aún se predomina, por ejemplo, anteriormente, fíjese que cuando los abuelos se encontraban en la calle, por ejemplo, hicieran compadres, era un saludo ceremonial, un saludo único, ¿sí? Se saludaban, el saludo tardaba porque se dedicaban con respeto, ¿sí? No es lo que, ¿qué onda, güey? No, pues ya no, eso pues ya es más para acá, ¿verdad? Ya no es así, pero antes pues era muy distinto. Si una pregunta, entonces, ¿es erróneo decir muchas gracias, Tlazocamati Miak? No, Tlazocamati Miak es muchas gracias, o sea, Tlazocamati Miak. Miak es mucho. Tlazocamati es mucho, gracias. No es erróneo, Pero o sea, así como lo escribimos, tla, con TLA, sí, Tlazocamati. Bueno, seguimos, Dice, por acá dice Sarce Ricochet Lower, esto está chido. Sí, dice Dulce Miranda Juárez, con referencia a los números, es que solo me sé hasta el 5 y los demás no. ¿Podrás completarlo hasta el 10? Claro que sí. Vamos con los números. C es 1. Ome es 2. Yeye, a ver. Yeye es 3. Yeye, Nawi es 4. Macuili es 5. Chicuase 6. Ahí vamos. Chicuase. Chic. Ome 7. Ome. Yeye es 8. Chiknawi 9. Y Mahtlacli 10. ¿Así? Perdón, le puse 10. Espérame. 10. El 0 se me va. ¿Sale? Ahí está la numeración. Sale del 1 al 10. Dice por acá Marcos Rosas, muy bien, perfecto, que no se pierdan. No, mi Marcos, ¿cómo no? Al contrario, vamos a hacer algo, ¿no?
¿Cómo se dice me duele el estómago? ¿Cómo se dice me duele el estómago? A ver, me duele el estómago. Me duele el estómago. Nechcocoa. Permítame, ando con un poco de tos. Nechcocoa notlalash. ¿Se escucha bien, ah? Tlalash. Así, tlalash, no talax. ¿Sí? Me duele el estómago. Nechcocoa notlalash. ¿Cómo se dice tengo diarrea? Tengo diarrea. Nechmaca ictlatzintla ictla. Ay. Tengo diarrea. Nechmaca ictlatzintla. ¿No? Ahí va. Dice para acá que es José Guadalupe Cerezo Moreno. Dice, tómate un tequila. Está bueno. Esa es la receta. Saludo para ti, José Guadalupe Cerezo Moreno. Saludos cordiales. Por acá María Soriana, Alex Alba. ¿Cómo se dice? Tengo tos. Tengo tos. Impía Chili. Impía tlatlashili. Tengo tos. Impía tlatlashili. Vamos a bajar este tengo tos para que no se nos pierda. Impía tlatlashili. ¿Sale? Y ahí vamos. Nichti. Ajá. Pero ese es Michti. No es Nichti. Michti. Así es. Bueno, va relacionado Michti con el estómago. Pero regularmente habla más cuando alguien está embarazada, ¿no? Bueno, ¿cómo se dice embarazada? Por cierto, embarazada. Ostli. Embarazada. Pero le faltó una A. Embarazada, ostli. A ver, ¿qué más? Bueno, y ahí vamos, compartan el video porque esto va a quedar ahí y lo bueno es que vamos pronunciando. Lo vamos pronunciando. Corrígeme. Nechmaca, dame. Así es. Nechmaca. Dame. Pasa. Por ejemplo, pasa de pasar. Es decir, voy a pasar. Impanoa. Por ejemplo, dices, voy a pasar. Dame un espacio, voy a pasar, por favor. Nada más pasar. Impanoa. ¿Sí? Impanoa. Claro que sí. Sergio Faustino, saludos desde Orange, California. Arman Tacb. Dice, mi mamá me decía en náhuatl, cállate la boca o algo, no sé cómo se escribe. Zacuamocamac. ¿Sí? Cállate la boca. Sí, vamos a poner cállate la boca. Así está y es Ish Zacuamocamac. Ish Zacuamocamac. Cállate la boca, ¿no? Pero bueno, así es. Pues ahí vamos interactuando y ahí vamos. Miren que ya llevamos 23 minutos interactuando. Esto es parte de lo que tenemos que aprender, ¿verdad? De que no se pierda nuestro idioma náhuatl porque es esencial y que los hijos lo aprendan, los nietos, que no se les olvide, que no al rato tengamos que buscar escuelas en las comunidades en donde han sido los cimientos culturales, en donde han sido los cimientos de nuestra historia, de lo que nos hace ser fuertes, orgullosos dentro de nuestra cultura náhuatl, ¿verdad? Entonces sí es importante, ¿verdad? Vamos con más. Me da gusto que me estén preguntando y lo que no sé se los voy a decir, porque no crean que yo lo sé todo, no, pero en la medida de que lo que vamos escribiendo, pues hasta ahorita dice, entonces, Motzimpanzi, ¿dirías?
Ya. Motzimpanzi es la nalga, perdón por la expresión, la colita, pues, para que no se escuche muy vulgar. La colita es motzimpanzi. A ver, vamos a escribirlo. Por ejemplo, por no decir otra cosa, la colita, o, a ver, así, la colita motzimpanzi. O en su defecto vamos a escribirlo, no creo que es una palabra que todos utilizamos. La nalga, pues decir, dale una nalgada, ¿no? La nalga, motzimpa, así, motzimpa. Y quiere decir, neshmaka moguelte. Es todo el mundo, dame a tu hermana. A ver, dame a... los gringos aprenden bien rápido, los que están en Estados Unidos, díganme si no es cierto. Díganme si los gringos no aprenden luego las groserías, ¿verdad? Dame a tu hermana es... Vamos a bajarlo para que no se pierda, porque si no se va a perder en la sincronía. Y le bajamos por acá. Dame a tu hermana es... Nechmaka mo... Vuelte. Incluso... Vuelte. O... Si es hombre, Nechmaka mo vuelte, que es dame a tu hermana. Si es mujer, Nechmaka mokni, ¿no? Por ejemplo, dame a tu hermano, un ejemplo, ¿no? Para las mujeres que le quieran decir al hermano que porque les gustó, dame a tu hermano es Nechmaka mokni. Vayan aprendiendo para que ya también ustedes vayan viendo, ¿no? Para que al rato al novio le digan, a ver, ¿sabes qué? A la novia, ¿sabes qué? Vamos, ya aprendimos algo de náhuatl. Y bueno, ahí está. Dame a tu hermano, Nechmaka mokni. Y así nos vamos. En el náhuatl es grandísimo. Dice por acá, voy a pasar pero con mucho respeto. ¿Cómo se dice? Voy a pasar con mucho respeto. Perfecto. Voy a pasar con mucho respeto. Fíjese que sí, porque totalmente de acuerdo con Fanny, porque sí es cierto, incluso no es, a ver, impanoa, no, o sea, no hay formas de respeto, en donde, a ver, vamos a ver, pasar, por ejemplo, bueno, ahorita lo delineo bien. Dice por acá, señor, bueno, señora, niño, niña, esas son, ¿cómo se escriben? Ya las escribimos, Otto, ya están arriba. Desde chiquito escuchaba a mis tíos hablar náhuatl y lo primero que aprendí fueron las groserías. Es que es lo más sencillo. Las groserías es lo que más se queda. Pero bueno, hoy en día, si escuchamos la palabra güey como algo normal, cuando anteriormente era una grosería, ¿no? Hoy todo el mundo, ¿qué onda güey? ¿Qué pasó güey? ¿No? Ya creo que hasta ya el papá es un jefe, ¿no? Pero bueno, es parte de yo siento que independientemente de cómo hablemos o cómo nos expresemos, pero mientras haya el respeto dentro de ello, creo que no hay ningún problema, ¿no? Pero bueno, sí es cierto, ¿no? Siempre, por ejemplo, hazte un lado, Ishmocaltecho, impanos, ¿ya lo pusimos? No, impanos. Voy a pasar. Impanos. Bueno. Ya está arriba. Ya está Otto. Pues ahí vamos, ¿no? Lo bueno es que este video se va a quedar. Y yo creo que de ahí en adelante vamos a tener que aprender náhuatl de esta forma. Compartan el video, es importante. Y así iremos contándolo la historia. Y podremos seguir, después vamos a hacer oraciones con las mismas palabras que ya vamos aprendiendo, ¿no? Es importante. Y dice, ya no se dice moguelte, manechua. No, o sea, la palabra manechua es que te coma, ¿no? Por ejemplo, nechua, coma de comer. Bueno, lo que tu hermana me coma, eso es lo que significa
mohuelte manechua. ¿Cómo se dice dame tu hermana? Ya lo escribimos, dame tu hermana, está acá. Por ejemplo, dame tu hermana. Nechmaca mohuelte, acá está, miren, lo voy a subrayar. Nechmaca mohuelte. Dame a tu hermana. ¿No? Bueno, pues ya ahí vamos, yo les agradezco como siempre que interactúen conmigo. Y sobre todo que participen, es lo que más me gusta. Y que sobre todo, más que participar, que compartan el video. No hay fronteras para el video, no nos piden visa, ¿no? ¿Cómo se dice zancudo? Zancudo, hay un montón. A ver, Chaquisli. 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 Piojo. Piochi. A ver, ¿qué más? Ya, ahí está el zancudo. A ver, ¿qué más? Pues ya tenemos algunas palabras, ¿no? ¿Cómo se dice bienvenidos? Bienvenidos. Se dice ish wal muikaka. Ish wal muikaka. Bienvenidos. ¿Sí? Y se pronuncia así. Ish wal muikaka. Otra pregunta, cuando pasaba una chica guapa, mis tíos decían tamali o algo así, ¿qué es eso? Bueno, tamal es el tamali es un tamal, pero pues me decía que lo decían en un sentido figurado, ¿no? ¡Qué buen tamal! En sentido figurado. ¿Cómo se dice te sobo tu estómago? ¿Cómo se dice te sobo tu estómago? Eso es bueno, ¿no? Por cierto, había mucha gente, por ejemplo, que el estómago, que el estómago habían señoras que hacían ahora sí, bueno, era una especie de masaje, principalmente en lo que todo es la zona de los intestinos, a manera de que no... Sí, moyot, sí, así es, moyot. Pero sí, se conoce de diferente forma. Moyot también es zancudo, así es. Así es, Ebert. Moyot es zancudo, así es. Ahorita lo escribimos. Así se escribe moyot, se pronuncia moyot, así como lo estás escribiendo. Claro que sí. Les decía que entonces decía iyolishko. ¿Y saben qué era eso de Iyolishko, ¿sí? Cuando tenemos un dolor en el estómago y como que está vacío el estómago. Cuando el estómago vacío se llama iyolishko. Cuando sentimos así que está vacío el estómago, entonces hacían ese tipo de ¿cómo se dice te quiero mucho? Sayoli es sayoli. Es que sayoli es mosca. ¿Sí? A ver, saludos para el buen Krillin que por ahí me puso una palabra. Ahorita lo mosca. Sayoli. ¿Cómo se dice te quiero mucho? Vamos a bajar esto para que no se confunda. Te quiero mucho. Te quiero mucho se dice insnekimiak. Insnekimiak, te quiero mucho. Ajá. A ver, vamos por acá. Sayoli ya. Vamos a ver qué estamos viendo por acá. Dice por acá. Acá en Azcapotzalco los conocen como chintololos. Pero en Silac les llaman cintolome. Aquí siempre Dios. Sí, bueno, pues. Cintolo. Sí, ¿qué es cintolo? Es de alguien que tiene un trasero amplio. ¿Sí? Eso. Le ponemos. No pasa nada. Cintolo, dentro del respeto, Cintolo. Trasero grande. ¿Vale? Ahí va, cintolo. Dice, mi esposa confunde mucho
ratero y una persona homosexual. No, el ratero, el ratero, pues, nosotros conocemos como ratero, como que alguien, a ver, ichtek, así, ichtek, ratero es ichtek. Vamos a poner la palabra homosexual, con todo respeto, homosexual. Nosotros aquí se dice así, quiltek. Ya estamos entrando a esto, pero bueno, es la única palabra, no voy a entrar a más, no voy a entrar a más. Bueno, por acá, dice, ¿cómo se dice? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se dice? ¿Cómo te sientes? Se dice, kenihkitika. Kenihkitika. Dice Peter Marín, ¿cómo se dice gusano? Gusano se dice oquili. Oquili, gusano, oquili. Uf, creo que ahí vamos, ¿no? Dice Krillin que cómo se dice vida. Tlacatilistli. Tlacatilis, es Tlacatilis. Vida. Qué buena idea. Saludos para el buen Camaleón. Por cierto, el Camaleón, él es el diseñador del logo de Radio Chilac. ¿Cómo se dice rayo? Rayo o trueno. Rayo. A ver, pero vamos con trueno. Trueno. Dice tlatestecuini. Tlatestecuini, ¿sale? Trueno y rayo. A ver, rayo, aquí me quedé, así, se dice rayo o trueno. Trueno es tlatestecuini, o sea, y rayo el Tlamimilini, o sea, alumbra, pues, Tlamimilini, así, ¿sale? Tlatestecuini, ahí está. Bueno, pues ahí está, saludos para todos. Mi amigo de Chiapas quieren saber cómo se dice narja desde Coatzacoalcos. Ay, ya lo puse. Bueno, vamos a ponerle, ¿sale? Con respeto, por favor. Ahí está. Mozol. ¿Sale? Bueno, creo que ya más o menos, aprendimos algo. Y vamos a seguir interactuando así con muchas cosas. Creo que, les vuelvo a repetir, vamos a usar las herramientas del Facebook a manera de que pues podamos forjar parte de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestros antecedentes, de nuestra lengua, pero sobre todo porque somos parte también de esto, ¿no? Víctor Manuel Rodríguez Lezama, profe, cuando tuve oportunidad de dar clases en San Javier, me dieron un término más bonito para designar a los gays, haciéndome la diferencia entre quiltel, que es despectivo. Sí, así es. Sí, lo dije, por eso lo comenté que era con todo respeto, Víctor. Dice Mazatzintli. Ah, sí, cierto. Pero ese es un término que se utiliza como de venado, ¿no? Mazatl. Por ejemplo, venado, el término venado, Mazatl. Así, Mazatl. Es sentido figurado, ¿no? Dice por acá, seguramente en comparación con la gracia que tienen al caminar los venados. Así es con respecto, o sea, yo les quiero decir que yo quiero decirles a la gente que nos está viendo, lo estamos haciendo de una forma respetuosa. Gracias, Víctor. Ya está, Víctor, con todo gusto, ahí está. Venado Mazatl o Mazatzintli, sí, o Mazatzintli como de diminutivo, ¿no? Como de cariño, Mazatzintli. Sí, así es. Bueno, pues yo, como les digo, pues vamos a ir aprendiendo muchas cosas a través de estos medios que nos permite interactuar, pero sobre todo nos permite llegar a todos ustedes hacia donde estén. Compartan el video, y lo bueno es que les vuelvo a repetir, ya no lo vamos a escribir, ahora vamos a trabajar de esta forma. ¿Cómo se dice estoy feliz?
Estoy feliz. A ver. No crean que tengo tumbaburro, Aquí estoy escribiendo y mi mente empieza a trabajar. A ver, dice, estoy feliz. Impaqui. Estoy feliz. A ver, estoy enojado. Enojado. Incualantoc. Uf. Estoy enojado. Incualantoc. ¿Sale? Gracias a todos ustedes. Me voy a despedir porque hay cosas que hacer. Pero vamos a seguir interactuando con todos ustedes. Tazocamati miak. Muchas gracias. Nochte. Nimehua. No. Incate Teshninte Postatuani. ¿Cómo se dice te amo? Isneki. Ah, te amo. Te quiero, ¿no? Pues es sinónimo de te amo de Isneki. Itzneki. Creo que sí es sinónimo. Porque sí. Alguien decía, es que los aztecas no sabían decir te amo. O sea, a lo mejor decían te quiero, ¿no? Porque hay algunas palabras que ya fueron más castellanizados y a lo mejor pues se tuvieron que convertir, ¿no? Por ejemplo, nuestros antiguos aztecas no conocieron el ferrocarril. No conocieron el ferrocarril, pero nosotros les ponemos teposnenenki. No conocieron el radio y nosotros le decimos tepoztlactuani. ¿Sí? Entonces yo creo que como que ya se van componiendo las palabras, ¿no? A manera de que de acuerdo a. Pero bueno, gracias amigos, gracias a los que interactuaron, gracias a los que entraron, gracias a los que compartieron el video. Y como siempre, les agradezco mucho que entren a las transmisiones de Radio Chilac. Yo soy Conrado Martínez, me dio mucho gusto de estar un ratito con todos ustedes compartiendo. Compartan el video y seguimos aprendiendo náhuatl. Hasta la próxima.